Bastante suena, eso claro, eso la música es muy, que retumba mucho. El ruido es insoportable y nos vemos demasiado afectados con nuestra audición. Todos ellos tienen algo en común, aseguran sus vidas, especialmente en las noches, se han convertido en toda una pesadilla. No dejan dormir a nadie, no solamente a mí, a todo el barrio. Vecinos ruidosos, fiestas interminables, parlantes que no se apagan y ruidos exagerados. Según expertos, son las causas que más generan conflicto en la actualidad entre vecinos. 70% de las llamadas al 123 de la policía son por ruido. Los muchachos del primer piso a colocar mucha bulla, muy duro, entonces él se asomó por la del balcón y les dijo que le mermaran a la bulla. Entonces lo que hicieron fue desafiarlo, que se bajara. Y no sabía pues que ahí iba a encontrar pues la muerte. Buenas noches. Cada noche cuando la ciudad parece dormir, un enemigo invisible despierta. No tiene rostro, pero invade los hogares, rompe el silencio y roba el descanso. No distingue barrios ni estratos sociales. Según las autoridades, hoy se ha convertido en la principal causa de conflictos entre ciudadanos y vecinos en Colombia. Estamos hablando del ruido generado por otros. Las cifras son alarmantes. El 70% de las llamadas realizadas a la línea de emergencias 123 en Colombia están relacionadas con quejas por ruido. Esta noche conocerán el caso de dos familias en Medellín, quienes por quejarse del ruido de un vecino, sus vidas cambiaron por completo. Así comienza la historia de Wendy Heredia. Tranquilidad en riesgo. ¿Cómo le parece que a Hernán Darío casi lo matan? Lo dejaron casi ciego. Los vecinos en medio de la borrachera le tocaron la puerta, de una lo agredieron. Yo me traté de proteger, pero uno ya en el suelo está a merced del agresor. Yo estaba en estado de indefensión prácticamente. Que los dos ojos los tenía perdidos. Inclusive hubo alguien allá que dijo que irremediablemente me tienen que sacar los ojos. Hernán Castrillón, de 71 años de edad, un empedernido lector, cinéfilo y apasionado docente, asegura ser un sobreviviente de la ira desatada de unos vecinos que durante años no lo dejaban dormir a pesar de su insistencia por bajarle el volumen a la música. Yo había denunciado públicamente, yo había dicho eso, yo había llamado a la policía, entonces ellos ya me consideraron un enemigo. Según Hernán, el ruido excesivo generado por sus vecinos, especialmente en las noches, el mismo que aguantó por más de 20 años, lo marcó para siempre. 9 de julio del 2022. Me encontraba a medianoche cuando sentí en la parte de afuera, que era rutinario, esto no era nuevo, el escándalo ahí de la rumba cotidiana que yo escuchaba con frecuencia. Entonces salí, los observé. Según él, Luis Alberto Velázquez, un albañil de 64 años de edad, su esposa y su cuñada eran los vecinos ruidosos, quienes se encontraban ese día tomando y bailando junto a su casa, con quienes ya había tenido algunos altercados porque les pedía insistentemente moderar el volumen de la música, a lo que ellos hacían caso omiso, asegura. Así que prefirió esa vez dar aviso a las autoridades. Primero llamé a la policía, como a las 11 de la noche, pues la policía dijo que avisaban al cuadrante, pero al fin no se hicieron presentes. El hecho de que usted no pudiera descansar, de que escuchara música a alto volumen regularmente, ¿esto lo incomoda a usted? Claro, yo escucho música las 24 horas del día, pero a unos niveles tolerables y semejante escándalo que produce esta gente. Pero particularmente ese día, asegura, todo se salió de control. Por ahí a las 12 volví a salir y continuaba ya con su rumba bien establecida. Entonces yo tomé 2 fotografías, Eso los enardeció, los puso furibundos y me insultaron. Me dijeron olafo, amargado.
Sin ningún apoyo por parte de las autoridades, según él, y la manera violenta en la que reaccionaron sus vecinos, Luis Alberto Velázquez, su esposa y su cuñada, Hernán no tuvo otra alternativa que ingresar a su vivienda, armarse de paciencia y esperar a que todo acabara. Pero no fue el único que pasó prácticamente la noche en vela. Jorge Mario Castrillón, hermano de Hernán. La casa de ellos es una casa de encuentro de muchas personas. Ellos son muy joviales con las visitas, los atienden con licor, ruidoso, siempre ha sido así. Esa noche en particular empezó la rumba muy temprano. Las horas transcurrieron, mucha bulla, licor va y licor viene por parte de ellos. Y a las 5 de la mañana pienso y estimo yo que me cogió el sueño. Ambos pensaron que a la mañana siguiente, cuando terminara la fiesta de sus vecinos, regresaría la calma a su hogar. Sin embargo, no fue así, y sobre las 7 de la mañana, Hernán escuchó golpes fuertes en la puerta de su casa. Cuando salía el señor que me agredió, Luis Alberto Velázquez, se vino, traspasó los límites de la casa y me arrastraron por la pendiente del garaje. Cuando yo volteé, lo primero que dijeron en coro fue: te vamos a matar, y fue tantas, tal cosa, te vamos a matar. Cuando yo traté de voltearme de frente, ahí mismo se vino Luis Alberto directamente a los ojos. Lo último que yo alcancé a ver bien fue un señor que se paró en la esquina y entonces gritó: no van a matar a ese señor. A las 7:30 de la mañana, mi mamá y él tocándome la puerta, y me quedé abrumado cuando él lo vi yo pues con los ojos emanando sangre y el rostro lleno de sangre por la golpiza que había recibido. Jorge asegura que mientras que sus vecinos quedaron en casa como si nada hubiera pasado, él rápidamente llevó a su hermano hasta la clínica León 13. Olga Lucía Castrillón, hermana de Hernán. ¿Su hermano cómo llega, en qué condiciones llega al hospital? No, pues él llega demasiado apurreado, ciego por completo, con sus ojos súper hinchados. Él llegó, sí, consciente, no quería hablar. Uno de un momento a otro quedar en la oscuridad por completo. El primer concepto fue que los dos ojos los tenía perdidos, pero sí dije: no, hombre, tratemos de hacer alguna cosa. Mientras avanzaba su recuperación, nuevamente regresó a casa. Usted es trasladado al hospital. ¿Qué pasa con sus agresores? Hicieron una fiesta por ahí como a la cuadra, yo escuchaba, como celebrando la golpiza. Ellos estaban totalmente convencidos que nadie los había visto, que nadie los había escuchado y que eventualmente yo perdía la vida. Porque es que es muy fácil matar a una persona al frente de la casa que nadie lo haya visto a uno. Sin embargo, esa misma semana, Hernán interpuso una denuncia, la cual está en curso por lesiones personales en contra de Luis Alberto Velázquez, el vecino ruidoso, por quien hoy asegura vive un calvario. Uno sin ojos es medio. Me dejó a mí en un estado de depresión, de angustia y de impacto psicológico. ¿Cómo cambió la vida de Hernán después de esto que pasó? Demasiado, le cambió demasiado porque el diario se desplazaba a su deporte. Hoy es totalmente encerrado. Antes él era el que vivía pendiente de mi mamá, ahora es lo contrario. Mi mamá en su edad y lo cuida. ¿Cuánto me quiere usted a mí? Odilia Ruiz, de 91 años, es quien ahora lo cuida. Hernán es su hijo mayor. Es muy sabia y es muy santa. Para Hernán, aunque ha sido un proceso doloroso, ha tenido que aprender a vivir con esta discapacidad, que según él fue provocada por un vecino ruidoso, a quien considera doblemente culpable, no solo por no dejarlo descansar por años, sino por convertirse en su verdugo. Un mal vecino es un karma. Luis Alberto Velázquez, su vecino, hoy se encuentra cobijado con la medida de casa por cárcel, a la espera que el proceso legal en su contra avance. Pero este no es el único caso en el que un problema de ruido no resuelto entre vecinos termina en tragedia.
Camilo Quintero, experto en el tema. Medellín es una de las ciudades más ruidosas en Colombia. Lamentablemente los datos demuestran que aproximadamente 250.000 llamadas se reciben en el 123 por el ruido. Eso afecta gravemente la convivencia. Un fenómeno que, aunque no parezca, deja daños irreversibles, asegura. El ruido hoy en Colombia no solamente está afectando la salud física y mental de las personas, sino que está desplazando a las personas. Hay desplazados por el ruido y también hay afectación del patrimonio de la gente por el ruido, porque nadie va a querer alquilar o comprar una vivienda frente a un vecino ruidoso. Hay muertos por el ruido. Como lo es el caso de Gilberto de Jesús, un hombre de 48 años, conductor de mula y padre de familia, quien decidió enfrentar a sus vecinos ruidosos, según su esposa, sin imaginar la tragedia que esto desencadenaría. Pues la verdad, perdón. La verdad, pues él era un señor muy trabajador, fue muy bello conmigo, no se metía con nadie. 12 de mayo del año 2024, Blanca Ramírez, esposa de Gilberto. Lo que pasó ese día fue que llegaron pues los muchachos del primer piso a colocar mucha bulla, muy duro. Entonces él se asomó por el balcón y les dijo que le mermaran a la bulla, que él estaba descansando. Entonces lo que hicieron fue desafiarlo, que se bajara. Entonces él se bajó. Y no sabía pues que ahí iba a encontrar pues la muerte con esas personas. Eran los vecinos que les gustaba mucho la bulla y eso era, mantenían tomando. Se refiere a sus vecinos, 3 hermanos, Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes esa noche, el 12 de mayo, como era de costumbre, interrumpieron su descanso, asegura Blanca. Él estaba descansando porque el otro día íbamos a ir donde la mamá para reunirnos con ella el Día de las Madres. Mucha bulla y entonces no nos dejaban dormir ni a él ni a nosotros, ni a los otros hijos. Como es de esperarse en estos casos, ellos llamaron a la línea de emergencia 123. Y nosotros llamamos a la policía para que llegaran a calmar pues, esos muchachos, más que todo, que estaban tan locos. Subintendente Jonathan Pozo Sierra. ¿Cómo conocen ustedes puntualmente de este caso? Inicialmente conocemos del caso por una llamada que ingresa al 123 la central, nos informa que nos desplacemos a esta dirección ya que tenían muy alto el volumen. Una vez ustedes llegan a ese lugar, ¿qué encuentran? Cuando llegamos a ese lugar entonces nos encontramos varios ciudadanos donde nos informan que 3 personas, hermanos, habían tenido una riña con un señor que había sido trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe e ingresa con lesiones por arma cortopunzante de esta dirección. ¿Qué pasa con los señalados o los responsables del hecho? Bueno, como la central posterior a esto informa de que esa persona que entró al Pablo Tobón Uribe fallece, entonces por señalamiento e información de la misma ciudadanía se le da captura a estas 3 personas y puestos a disposición de la autoridad competente, a la Fiscalía Uri Centro. Bueno, al otro día soltaron 2 y al otro lo dejaron allá. Jan Marcos Osa fue el vinculado directamente al proceso, el cual se encuentra hoy en curso, a la espera de una decisión final por parte de un juez. Él también fue cobijado con la medida de casa por cárcel. Lo buscamos para conocer la versión de los hechos, pero no fue posible contactarnos con él. Por una intolerancia, o sea, gente borracha, miren lo que hicieron. Y ya uno no puede hablar porque mire lo que pasa. Para Blanca, la falta de empatía y la falta de herramientas con las que la ciudadanía cuenta para denunciar este tipo de situaciones impidieron que su esposo se salvara. Daniel Carvalho, vicepresidente de la Cámara de Representantes. Empezamos a estudiar el tema a nivel nacional y nos dimos cuenta de que no era solo un problema de Medellín, uno, y segundo, que realmente las normas existentes eran difusas, dispersas, muchas veces contradictorias, y que ni los alcaldes ni la policía tenían todas las herramientas para abordarlas.
justamente para contrarrestar esto fue creada la Ley Antirruido, la Ley 2450 del 2025, sancionada el 4 de marzo del mismo año, que busca brindar herramientas para mitigar este fenómeno. Sin embargo, tras 9 meses de haber sido creada, hay personas que aseguran que no sirve para nada. Esto no sirvió para nada, no sé qué, significa que se está hablando del tema. Ahora, está claro que una ley no va a resolver un problema cultural tan arraigado. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no ha sido efectiva si se supone ya cuenta con las herramientas legales necesarias para abordar esta problemática? ¿Por qué las cifras de afectados reportadas por las autoridades están en aumento? A continuación les contaremos otro caso, en donde la comunidad asegura que sus noches se han convertido en un verdadero dolor de cabeza. Ya regresamos. ¿En dónde comienzan nuestros derechos y deberes? Para muchos no es muy claro. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral tranquilidad en riesgo. Ya regresamos. Tienen unos resonadores que le colocan a sus motos para que hagan más ruido. Que mucho adulto mayor, niños y toda esa cuestión sufren mucho por el ruido. Según los expertos, los vecinos ruidosos son cada vez más señalados por el deterioro de la calidad de vida de miles de ciudadanos en todo el país. Cuando el ruido no se controla a tiempo, la ira se escala y las reacciones violentas de los generadores del ruido terminan imponiéndose sobre los derechos de quienes solo piden tranquilidad. Con mayor frecuencia, estos conflictos terminan en tragedia. Ahora les mostraremos la denuncia de unos ciudadanos en Bogotá, quienes aseguran que el exceso de ruido producido por grupos de moteros, especialmente durante la noche, los tiene al límite y aseguran que descansar se volvió imposible, que vivir en sus propios hogares se ha convertido en una verdadera pesadilla. Así continúa la historia de Wendy Heredia, tranquilidad en riesgo. No dejan dormir a nadie, no solamente a mí, a todo el barrio. Tienen unos resonadores que le colocan a sus motos para que hagan más ruido. Que mucho adulto mayor, niños y toda esa cuestión sufren mucho por el ruido. Claudia Sarmiento, experta en medios digitales de 58 años de edad, y Luis Antonio Montes, de 68, un trabajador de construcción, tienen algo en común. Viven en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, hace más de una década, y aseguran que desde hace más de 5 años el ruido que producen las motos es desesperante y los tienen al borde de la locura. El abuso de las motocicletas. La motocicleta es un medio de transporte, pero resulta que la gente desadaptada la toma como juguete, se puede decir, en quitándole el silenciador a la moto. Esas motos hacen un ruido terrible. Ellos utilizan las vías del barrio para hacer sus carreras, sus piques, y no tienen en cuenta que perturban a los vecinos. Pero no son los únicos. Según Rothman Vargas, otro afectado y líder de la comunidad, las quejas que recibe son masivas y constantes. Quejas como no puedo dormir, estoy estresado, ando cansado en el trabajo, en el estudio, niños y niñas despiertos 3 de la mañana, bebés que se despiertan en cualquier momento y efectivamente, como podemos evidenciar, el sueño es fundamental para la rutina diaria de cualquier persona. De la pandemia o mucho más antes. Por ejemplo, lo pueden escuchar como suenan estas motos. Esto es pasan así, pero en las noches es crítico, todos los días. Como le ocurre a Rodolfo Madera, quien asegura vive un calvario a diario. Nos afecta mucho en todo sentido, porque muchas personas llegamos de trabajar cansados a las 7 de la noche, a cenar, a descansar, a tener tranquilidad.
pero resulta que cuando nos vamos a dormir, empiezan las motos a desfilar, a hacer su circuito. Son muchos. Toda esa banda ahí, pues. 1, 2, 3, 4. Les afecta tanto en su sueño, pero también en su salud mental y emocional. Con lo que concuerdan Luis y Rodolfo, pues según ellos, el estar expuestos a estos ruidos perturbadores los vuelve más sensibles, irritables, generando un estado de estrés y rabia difícil de controlar. El tema del cortisol está supremamente elevado. Usted se encuentra con una persona así muchas veces y le dice cualquier cosa y ya de una vez le responde con ironía, con rabia, porque el cuerpo está saturado de rabia, del estrés tan berraco que causan esas motos. Yo los veo y ya me da rabia, me da coraje, me da de todo, porque realmente esas motos es impresionante cómo suenan. Ellos aseguran que al no ver alternativas, concuerdan en que su primera salida es llamar al 123, la línea de emergencia. La comunidad de este barrio, La Perseverancia, en el centro de Bogotá, aseguran que esta es una de las vías más concurridas y la que más presenta problemas por el ruido de los motociclistas, especialmente en horas de la noche. Y aunque aseguran se han tomado medidas, estas no han sido suficientes. La policía ha sido importante, pero el pie de fuerza que tiene que estar permanente no da. Incluso la ciudadanía, cansada de estos ruidosos moteros, no aguantaron más y el 3 de octubre de este mismo año, en medio de un operativo en contra de los mal llamados piques ilegales, los vecinos indicaron que las autoridades fueron agredidas por estos moteros. La ciudadanía comenzó a salir de sus casas con palos y escaleras, tratando de evitar que se escaparan de las multas y continuaran, según ellos, violando la ley. De este altercado quedaron más de 10 personas heridas y 15 motociclistas inmovilizados. ¡Qué bueno! Tenían mamado. Hubo una afrenta aquí en esta cuadra precisamente, se fueron a las manos, los perseguían. Ellos aplican violencia, esa población tan joven no tiene respeto y cada vez son más. Los moteros no respetan la integridad, la salud de las demás personas o de los vecinos que pues habitamos en varios barrios. Y aunque muchos de los afectados terminan por aguantar, o como en este caso tratan de tomar la justicia por sus manos, otros actúan de manera diferente. Ha habido gente que se ha ido del barrio. Por ejemplo, los que tienen inmuebles en arriendo se van. Pero todos se preguntan qué pasa, porque si hay una ley antirruido, el problema no se ha podido erradicar totalmente y sus noches siguen siendo un calvario. Aquí no funciona ninguna ley, mi amor. Es verdad. La ley no funciona porque recién fue aprobada, creada y falta reglamentarla. Y entonces, ¿en cuánto tiempo se reglamenta? Por ahí en 20 años, cuando ya hayan acabado con otros. No ha funcionado. Los ve pasar y simplemente no pasa nada. Requiere ser modificada, sí, pero la situación más que todo es que no existe una capacidad institucional para poder aplicarla. Sin embargo, las autoridades aseguran todo lo contrario. La Policía Nacional tiene todos los medios suficientes para poder generar el control. En Séptimo Día hablamos con Óscar Andrés Bernal Rojas, teniente coronel, jefe del área de servicio de policía y gestión comunitaria de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía. ¿Cuántas quejas se presentan frente a ese fenómeno? Los requerimientos ciudadanos que nosotros recibimos por medio del 123 pueden estar entre las 700.000 llamadas o requerimientos ciudadanos. El 72% de los casos que salen por la llamada del ruido o la perturbación se solucionan con la presencia policial. Solamente el 28% son donde se necesitan otro tipo de medios. Como en el caso de los moteros ruidosos, que deben poner en marcha toda su capacidad logística. Cuando se recibe la llamada,
pues inmediatamente se envía a la patrulla de vigilancia, pero en muchas ocasiones cuando se llega ya no está la moto, o ya se ha movido o no está en el sitio. ¿Qué hace falta para que ustedes puedan ser un poco más efectivos frente a este fenómeno? Nosotros somos efectivos y lo que se busca con las llamadas que se están recibiendo es empezar a generar operativos en conjunto con autoridades de tránsito con el fin de poder generar controles en algunos puntos de las ciudades. Y precisamente estuvimos en uno de esos operativos en compañía de las autoridades de tránsito y transporte, quienes en compañía de un inspector ambiental de la Secretaría de Ambiente de la ciudad tienen la misión de mitigar este fenómeno en Bogotá. Esto es un silenciador y así debe venir esta parte por dentro. Subintendente John Mondragón, adscrito a Tránsito y Transporte. ¿Qué tan común es que le hagan este tipo de modificaciones a las motocicletas? Está incrementando el uso de este tipo de dispositivos generadores de ruido en estas motocicletas. Por ejemplo, esta motocicleta también fue inmovilizada porque no tiene o no cumple con un silenciador. Según él, este tipo de operativos son constantes en la ciudad y la mayoría de veces se encuentran con varios infractores. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buen día, reportera de Séptimo Día. Usted sabe que esta motocicleta pues evidentemente hace mucho ruido. ¿Usted es consciente de eso? Pues mucho ruido para mí no hace. Para usted no hace. No. Pero mucha gente dice que se siente incómoda, que los perturban las noches. ¿Le han dicho a usted algo sobre esto? Nunca me han dicho nada sobre el ruido de la moto. No tiene silenciador. Además de no tener silenciador, la modificación del sistema de escape que le hicieron presenta fugas en la unión. A usted le están diciendo que le quitó el silenciador. ¿Por qué le quita el silenciador? No, yo no le quité el silenciador, ella venía así. Le está diciendo que él no le quitó el silenciador, que la moto venía así. No, eso es falso. Usted está durmiendo a la medianoche, a la 1 de la mañana, escucha muchas motos como esta sonando al tiempo, ¿no lo perturba? No, claro, sí. Sí, pero de que muchas motos se reúnan para hacer bulla, no. De pronto para salir por las rutas y eso, de pronto sí. ¿Por qué no le tiene silenciador a su moto? Bueno, la verdad es que se la presté a mi hijo y mi hijo, pues a él sí le gusta la bulla, a mí no. ¿Sabe? Él es consciente Sí, claro, que molesta a la consciente. gente, que perturba a la gente con estos sonidos tan fuertes. Totalmente. A la medianoche cuando van y corren. Y hasta yo se lo he dicho. O sea, para usted también es molesto. Totalmente. ¿Qué pasa ahí con esta moto, ingeniero? Evidentemente, la motocicleta no cuenta con un dispositivo que se llama silenciador. Por eso se genera el ruido. Sí, señora. Además de eso, le hizo una modificación en el sistema de escape, en donde usted puede percibir, aquí está saliendo las emisiones. En Séptimo Día recibimos la denuncia de muchos colombianos quienes aseguran que estas motos, que son ruidosas en efecto, pues en las noches los perturban. ¿Usted qué le puede decir a estas personas? Porque usted utiliza una moto como esta. Sí, pero lo que pasa es que si tú manejas una moto y tú no la estás acelerando a los 7.000, 8.000 revoluciones, tu moto no está sonando como ustedes la ponen a sonar. ¿Usted para qué le quita el silenciador a su moto si no es para que suene más? Y aquí me intentaron robar la moto y yo lo que hice fue cambiar un poco la apariencia de la moto para que no me robaran más en Bogotá. ¿Pero por qué no utilizarlo? ¿Por qué no utilizar el silenciador? ¿De pronto usted es consciente del daño que este sonido puede generar en otras personas? Puede generar un daño si la persona está ocasionando ese daño de verdad. Pero si tú llevas una moto de estas bajas revoluciones, tu moto no va a ocasionar daños. ¿Cumple o no cumple con los estándares? No cumple porque la motocicleta no tiene silenciador y presenta fugas en el recorrido del sistema de escape. ¿Qué sanciones reciben las personas quienes modifican los exhaustos o le retiran el silenciador? Listo, a este tipo de vehículos lo que nosotros realizamos es notificarle la infracción C35. Este tipo de sanción o de infracción acarrea la inmovilización del vehículo. ¿Cuánto cuesta el comparendo? 604.200 pesos. En lo corrido del año 2025, según la Secretaría Distrital de Movilidad, se han ejecutado 1.281 operativos ambientales e impuesto 2.266 órdenes de comparendo a vehículos tipo motocicleta que cumplen con las condiciones de aumento en la generación de ruido, como uso de resonadores, ausencia de silenciador, fugas en sistema de escape o silenciador con modificación. Pero también hay quienes se encuentran al día, cumpliendo con todas las normas. No, es una moto de alto cilindraje ya, cumple con los estándares. Señorita. Gracias. No le han hecho la modificación, no le han ampliado la salida. El sistema es totalmente hermético desde la zona del múltiple hasta la desembocadura. Es decir, es un vehículo que no está cumpliendo con las condiciones técnico-mecánicas
para pues poder transitar. Al uno pues evidenciar estas características del vehículo, pues no es necesario pues presentárselo al ingeniero ambiental. Pero si usted cree que este tipo de ruidos que se convierten en una molestia para muchos es inofensivo, expertos aseguran que no es así. Dentro del imaginario de la ciudadanía existe la idea de que si una persona está expuesta a un ruido de una fiesta y no puede dormir esa noche, entonces es un amargado. Las personas que experimentan altos niveles de malestar por ruido normalmente tienen 2 o 3 veces más riesgo de sufrir simultáneamente ansiedad y depresión. Germán Enrique, médico psiquiatra experto en el tema. ¿Qué efectos puede generar en una persona el estar expuestos a altos decibeles de sonido? Incrementa el riesgo de desarrollar demencia por todas las causas. Demencia de Parkinson, demencia de Alzheimer y demencia vascular, enfermedad cardíaca como la hipertensión, la diabetes. Entonces ya se sabe que hay una correlación entre la exposición al ruido y en una persona que tiene una condición preexistente, que ya viene enferma, que viene con problemas de salud, se convierte en el disparador, el gatillo. Pero ¿cuáles son las fuentes de ruido que más generan quejas por parte de los ciudadanos en Colombia? Hay un factor que es el factor cultural, las conductas, los pitos innecesarios, los exhaustos modificados. Y por supuesto el ruido que proviene de los bares, de las discotecas, que no están insonorizados, el vecino ruidoso. Cada una de estas fuentes de ruido con el tiempo terminan siendo una problemática difícil de resolver. Como el caso que verán a continuación, en donde un adulto mayor, don José, asegura quiere vivir sus últimos días tranquilo en su vivienda. Pero unos establecimientos públicos no se lo permiten. Ya regresamos. ¿Cómo responden las autoridades ante las quejas de los ciudadanos afectados? Ya regresamos. Con que aplicaran la ley realmente y no como pañitos de agua tibia, que la solucionen por unas horitas, por unos minutos, por unos días. Si han puesto leyes, que se cumplan. Según las denuncias, los vecinos ruidosos pueden convertirse en un verdadero infierno y cuando nadie los controla, el problema se vuelve insoportable. En los 3 casos que ya conocieron, los afectados coinciden en que las autoridades minimizan sus denuncias y no actúan a tiempo. Dicen que se sienten abandonados. Ahora conocerán a don José Granados. Tiene 81 años y dice que su paz ha sido robada por lugares de rumba cercanos. Otras 50 familias del mismo barrio tienen la misma queja. Solo piden una cosa: dormir en paz. Pero, ¿qué dicen los señalados responsables? Hace poco, Séptimo Día acompañó a las autoridades en un operativo que buscó establecer si los dueños de los establecimientos estaban cumpliendo la ley. Así termina la historia de Wendy Heredia. Lo que yo quiero hacer, pues descansar y que me dejen mi vida tranquila, ¿no? Parte de las enfermedades de uno, pues eso ya lo desvela a uno, no puede uno dormir, se amarga la vida y bastante suena, eso claro, la música es muy, que retumba mucho y los vidrios mantienen sonando y quedando como que ya se fueron a caer en los vidrios. José Granados, de 81 años de edad, un panadero retirado, ha vivido por más de 50 años en su casa. Asegura que al principio era silenciosa, pero con el transcurrir de los años, esto fue cambiando. Y según él, vecinos ruidosos y establecimientos públicos le han ganado terreno a la tranquilidad de su comunidad. Pues en el momento que me hacen mucho ruido ahí, no dejan dormir, ¿no? Aparte que me toca con ese aparato, pues uno bien cómodo todas las noches y mucha bulla. Don José asegura que su delicado estado de salud se ve aún más comprometido por las noches, cuando el ruido no le permite descansar, pues permanece la mayor parte del tiempo en su habitación y asegura que incluso caminar se le dificulta.
Tengo bastantes enfermedades, por decirlo, la diabetes, la tensión, la sangre, la próstata, el corazón, muchas dolencias, hipertenso. No, yo no sé para qué le cuento más. De acuerdo al testimonio de don José, decidimos comprobar médicamente cómo lo afecta los niveles de ruido. Para ello necesitamos la ayuda de un experto, Jairo Alberto Morantes Caballero, director de atención ambulatoria del Hospital Universitario Nacional de Colombia. En este momento vamos a mirar cómo se encuentra don José. No hay ruido, usted está muy tranquilo, o cómo se siente usted en este momento. Me siento tranquilo, estoy bien. No hay ruidos que lo molesten. No, señora. Listo, entonces, ¿qué niveles tiene él? Don José en este momento tiene una frecuencia cardíaca de 80, que es normal para la edad. Tiene una saturación de 90, que está también adecuada para la edad. Una respiración en 14 y la presión arterial en 130/64. Todos los parámetros están adecuados para la edad de don José. Así que esperamos a que la rumba comenzara. Son las 11:17 de la noche, han transcurrido aproximadamente 4 horas desde que hicimos la primera prueba con don José. Queremos saber qué niveles cambiaron, doctor. Hemos visto que la frecuencia cardíaca ha aumentado. Teníamos valores de 77, 75 y ya está en 80, 83 la frecuencia cardíaca. También hemos visto cómo la frecuencia respiratoria ha aumentado. ¿Eso qué quiere decir o qué podemos inferir con estos datos? Que don José, al verse expuesto al ruido en exceso, vemos cómo ha subido y se ha alterado los signos vitales de don José. Aparte de las enfermedades de uno, pues eso ya lo desvela uno. No puede uno dormir, no antes sus dolencias, todos sus achaques que uno tiene, que amargan la vida y... Pero no es el único que asegura que su vida, especialmente en las noches, se ha convertido en toda una pesadilla. Marta León, ama de casa. El ruido es insoportable, habemos adultos mayores, niños, nos vemos demasiado afectados con nuestra audición, porque ya los oídos empiezan como a fallar con tanto ruido, con demasiadamente ruido. Sandra Gil, diseñadora gráfica. Sí, en la casa hay un vidrio grande en la ventana principal y se alcanza a romper. Se cuartea del ruido. Yasmín Pulido, independiente. A mis hijos les colocamos algodones para que puedan descansar. Y sin embargo, pues eso les fastidia, igual el ruido sobrepasa el algodón. Eso no es que sea como una solución y porque ellos tienen que... O sea, no. Todos y cada uno de ellos aseguran que más de 50 familias se ven afectadas por estos establecimientos públicos que no moderan el sonido de la rumba. Yo creería que son 100 familias las que se ven afectadas por el ruido de esos establecimientos que están aquí alrededor. Ya la paz y la tranquilidad ya no tenemos, ya uno quisiera salir corriendo, colocan como desde las 7 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana esa música a todo volumen casi todas las noches. Los vecinos coinciden en que los fines de semana y días festivos la situación empeora. Esto es una pesadilla. Uno dice, bueno, hoy es lunes, martes, de pronto hasta el miércoles tengo un poquito de paz, de calma, puedo dormir. Pero jueves, viernes, sábado, domingo y cuando el lunes es festivo, el problema sigue igual. La mayoría concuerda en que no ve soluciones y su única alternativa es llamar a la línea de emergencias 123, como en los casos que ya conocieron anteriormente, aunque indican que la respuesta es mínima o a veces inexistente. Llamamos como unas 5 personas así al 123 y nos dicen lo mismo. Ya ahorita ya va la ayuda, nunca llega esa ayuda, nunca nada. Llama uno a la policía tampoco, tiene que ser que se esté incendiando una casa, que haya un muerto o algo, pienso yo, para que ellos vengan. Pues las llamadas entran al 123, allá nos dicen cuál es su emergencia, pues muchas veces la operadora dice eso no es una emergencia, te cuelgan el teléfono. Ahí queda uno frustrado porque ya no puede hacer nada más. ¿Pero qué responden las autoridades ante esta queja constante?
¿Qué decirle a las personas quienes aseguran comunicarse al 123 para colocar su queja y no son atendidos? Todos los casos de la policía se atienden. Ellos manifiestan que en muchas oportunidades que si no hay muerto, no hay una riña, no hay una pelea, pues realmente esta queja no es importante y precisamente por eso no las atienden. Quizás no todos en la misma velocidad o el mismo, porque toca depender la hora y el día, pero todos en lo que se trata es que la comunidad sienta que el servicio de policía es de la comunidad. Somos un servicio para toda la comunidad y estamos prestos 24/7. Además de las llamadas al 123 de la línea de emergencias, las personas quienes se sienten vulneradas frente a este fenómeno, el ruido, pueden poner su queja en las alcaldías de cada localidad, quienes en compañía de la policía adelantan operativos de concientización y control frente a este tipo de quejas. Precisamente con nuestro equipo de Séptimo Día los acompañamos, quienes tras recibir la denuncia de la comunidad llegaron hasta uno de los establecimientos públicos por los que más se quejan en la zona de Kennedy, uno de los que afecta a los denunciantes que ya conocieron esta noche. Carlos Alberto Galán, ingeniero ambiental del Grupo Ruido. ¿Cuántos decibeles serían los permitidos? El nivel de ruido permitido es máximo 55 decibeles. Es decir, que si supera los 55 decibeles, ¿qué pasa? Se va a tipificar una perturbación auditiva. La medición tardó aproximadamente 5 minutos. Sin embargo, en medio de la prueba, manifiesta el ingeniero que los dueños del establecimiento se dieron cuenta de la presencia de las autoridades y le bajaron al volumen. Entonces ya alteraron la prueba, entonces pues medimos. ¿Cuántos decibeles quedó marcado? En este momento está marcando 73 decibeles, deberíamos tener 55 decibeles. Pedimos que hay una perturbación auditiva. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento que continúa? Ya vamos a informar a Policía Nacional para proceder. Buen día, reportera de Séptimo Día. Recibimos la queja de varios vecinos quienes aseguran que ustedes no los dejan dormir. Ya les habían dado a ustedes la prórroga, ya los habían multado en septiembre porque no cumplieron con lo que se comprometieron. Bueno, la verdad, a veces cierro la reja, ¿no? Le bajo el volumen, ¿cierto? Pero no solamente el bar mío, solamente hay 3 bares de seguido. O sea, solamente no se va a escuchar la misma bulla que se escucha aquí, porque solamente tienen que entender que hay 3 bares. ¿Qué decirle a las personas quienes llevan muchísimo tiempo en este proceso y no pueden dormir? Bueno, la verdad no tenía queja de eso, la verdad, sinceramente, porque sinceramente... ¿Usted sabe que de pronto hay abuelitos, hay niños que se quejan que no pueden dormir? Si yo fuera divina... Pero es que si usted se para en la esquina se escucha, o sea, usted no tiene que ir muy lejos para... No, es que yo me paro al frente y no... Suena durísimo, a veces las ventanas retumban. ¿Qué medidas va a tomar usted a partir de este momento? Porque su establecimiento lo van a cerrar por 10 días. Sí, le bajarle, como que moderar o a ver qué pasa. O trastearme aquí ya. Bueno, en este momento, ¿ustedes por qué van a cerrar este establecimiento? Por el comportamiento que presentaba el establecimiento, de acuerdo al artículo 93, numeral 3, que es por el tema de ruidos. Puntualmente, ¿qué comparendo tú este establecimiento y por cuánto equivale económicamente? Es una multa especial que aproximadamente está sobre los 2 millones de pesos. ¿Qué tan beneficiosos son estas inspecciones para la comunidad? Se recupera la tranquilidad del sector y contribuimos con la seguridad y la buena convivencia del sector. Aunque este tipo de cierres son un aliciente para la comunidad, aseguran que son medidas poco efectivas. Con que aplicaran la ley realmente y no como pañitos de agua tibia que la solucionen por unas horitas, por unos minutos, por unos días. ¿Pero realmente esta ley no funciona? La ley se está aplicando, es una ley que nos beneficia a todos. Tenemos que generar una cultura de paz, una cultura de reconciliación, una cultura de mediación, una cultura que nos permita entender al otro y ponernos en el lugar del otro. Consultamos a Pablo Andrés Contreras Velázquez, abogado conciliador. La ley está aplicándose porque es progresiva. Lo primero que dijo la ley es hay que agotar unos mecanismos, hay que agotar unos medios, ¿sí? Pedagógicos, preventivos, ¿sí? De participación. ¿Cuál sería para usted la posible solución para poder mitigar por completo este fenómeno? Estar muy pendientes de las reglamentaciones territoriales y sobre todo estar muy pendientes de su aplicación y su materialización para que efectivamente sea en conjunto esta aplicación. No solamente es el uniformado quien tiene que aplicarla, son las autoridades de policía y todos estamos llamados a cumplir la ley.
pero no es la única solución que proponen expertos. Llevamos muchos años de pedagogía y hay que entender que hay un sector de la población en los que pues, la mejor pedagogía va a ser la imposición de la multa y la sanción, porque hay gente que no entiende de otro modo sino a través del castigo. Hoy en día no la hay, ¿cierto? O sea, sigue siendo el 1, 2, 3. ¿Qué propongo yo? Yo creo que cuando decimos que el 70% de las llamadas al 1, 2, 3 son por ruido, mi propuesta, no está en la ley porque no le corresponde a una ley hacer eso, debería haber un 1, 2, 3 ruido. Mientras algo definitivo ocurre, residentes del barrio Britalia, en Kennedy, y de otros sectores de la localidad de Santa Fe, continúan, según ellos, viviendo entre el ruido y la incertidumbre, temiendo que la única solución sea abandonar las casas que han sido el fruto del esfuerzo de toda una vida, a la espera de que los ruidosos tomen conciencia. Fue lo único que Dios me socorrió y a mí me da, como dicen, temor ponerme a hacer negocios como otras personas les pasa, que se ponen a hacer negocios y quedan en la ruina. Hay que entender que los derechos del otro afectan y mi libertad va hasta donde esté afectando al otro. Por su parte, Hernán y Blanca seguirán su camino con el desconsuelo de una tragedia. Él perdió la posibilidad de ver la luz y ella perdió la tranquilidad de tener a su esposo cerca. Ambos aseguran que quisieran devolver el tiempo y no ser hoy, según ellos, víctimas de un vecino ruidoso e intolerante, quienes aseguran acabaron con sus vidas y la tranquilidad al interior de sus hogares. Nos hizo un daño muy grande a nosotros. O sea, ya uno no puede hablar porque mire lo que pasa. Un mal vecino es un karma, es una desgracia, es un fenómeno perturbador. La pregunta es, ¿hasta cuándo los colombianos continuarán generando ruido excesivo sin contemplar el bienestar del otro? Pensar en nuestros deberes con nuestros vecinos antes de subir el volumen es, según expertos consultados, el primer paso. Aplicar sanciones ejemplares a los generadores del ruido también es muy necesario y, según muchos afectados, será algo muy agradecido por ellos. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. 3 hombres desaparecieron y fueron hallados muertos en un municipio del departamento de Caquetá. Nosotros nunca en la vida pensamos que nosotros fuéramos a pasar por algo tan feo y tan macabro como lo que le hicieron a mi papá. Yo no soy capaz de superar el dolor. Mataron de esa forma, ¿cómo lo mataron? Lo peor que no ha podido pasar. Es muy triste, nos cambió la vida radicalmente. Las autoridades investigaron y establecieron quién era el presunto responsable de estos crímenes, que conmocionaron a todo el país. Él solicitaba los servicios de mototaxismo y una vez acá los intimidaba con un arma traumática y los doblegaba. El señalado homicida fue capturado por varios delitos y presentado ante las autoridades. Pero un aparente error permitió que quedara en libertad y en esa libertad, según las autoridades, encontró una nueva víctima. Y le encontró 3 cortadas con arma cortapulsante en parte de acá, esta parte de atrás, y otras 2 en el brazo. Si no hubieran cometido ese error tan grave, permitido en este momento, estaría con su vida normal. No debió ocurrir. Es un hecho lamentable, de sorpresa para la autoridad policial, porque pues él estaba en centro carcelario. ¿Pero qué falló? Que permitió la libertad de este hombre, que generó, según las autoridades, que atacara de nuevo a otra persona. Buscamos a los jueces del caso y al IMPEC para saber qué responden. A esa fecha, como usted puede evidenciar acá, tampoco habían llegado requerimientos, solo estaba por el delito de receptación. Desde el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, soy Juan Carlos Villani y los invito para que no se pierdan esta completa investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí.
La dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el Séptimo Día.